Relatos del lado oscuro. Déjeme que le cuente una historia. Es alrededor del año 1505-1508. Estamos en la frontera entre lo que actualmente es Suiza e Italia. Hay una zona conocida como el Lago Maggiore. A las orillas de este lago hay numerosas poblaciones. Algunas de ellas son poblaciones rurales en condiciones muy pobres. La gente de Villa Valdora o Villaggio Valdora con frecuencia tiene que caminar hacia otras poblaciones para llevar los productos del campo y para trabajar en otras villas. Cuenta la leyenda que un buen día 3 niños de una familia tienen que trasladarse entre Villaggio Valdora y la población más grande, que es Arisano. Para hacerlo pueden ir por 2 caminos. El primero de ellos es un camino largo, muy largo, que circunda por la orilla del lago Maggiore y después entra tierra adentro hasta Arisano. El otro es un camino fresco y corto, puesto que saliendo de Villaggio Valdora se toma la ruta interna por el bosque, que suele ser fresco. Es una ruta corta, aunque déjeme decirle que hay un detalle. La zona es conocida como zona de brujas. Durante mucho tiempo los habitantes tanto de Arisano como de Villa Valdora, como de todos los pueblos de la zona del Lago Maggiore, han tomado con muchas reservas la zona del pequeño bosque, puesto que siempre se ha contado que ahí hay brujas. Pero para estos 3 niños, llevando cestas con toda suerte de productos del campo, de la granja de sus padres, resulta mucho más práctico. Así que, a pesar de un pequeño sentimiento de miedo, continúan avanzando. Conforme avanzan y entran al bosque, se encuentran con una mujer joven. Es una mujer muy bella. Lo que les da confianza es una mujer alta, de pelo negro largo, que camina graciosamente. Pareciera ser incluso como una bailarina. Se mueve tan bonito. Los niños además escuchan la voz de la mujer y la voz es muy grata. Es una voz musical, dulce, que les habla y les pregunta ¿a dónde van? Los niños responden: vamos a Arisano. Llevan cargas muy pesadas y son muy pequeños. Sí, pero tenemos que ir, etcétera. Se da una plática ahí. Finalmente la mujer toma la cesta del más pequeño y le dice que lo va a ayudar. Así es que los niños comienzan a sentirse en confianza. Además, caminar por el bosque, que siempre es tan peligroso, acompañados de una mujer adulta y que además se ve tan agradable, les aligera aquello. Conforme van avanzando, la plática se vuelve mucho más amena. Los niños platican de todo con ella, le cuentan quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, cuántos son, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo los esperan. Incluso le cuentan cómo planean quedarse en la casa de otras personas que conocen para no regresar ese mismo día. Toda la plática está muy agradable, de tal manera que los niños no se dan cuenta que conforme han ido avanzando, han salido de la vereda principal y están caminando por un pequeño camino que se va ensortijando de árboles cada vez más. Conforme siguen caminando, el paisaje va cambiando, cerrándose cada vez más entre espinos y árboles que oscurecen el paso. En un momento, la hija mayor, la niña más grande, se da cuenta que algo no está bien. Detiene la marcha de sus otros hermanos y pregunta a la mujer aquella: ¿dónde estamos?
A lo que la mujer responde sonrientemente: «¿Dónde tienes que estar?». La chica responde: «No sé qué es lo que dice usted. Nosotros vamos a Arizano y por aquí no se va a Arizano». «No, pero estás conmigo, ¿no?». A lo que la chica responde: «No sé quién es usted, llévenos al camino». Empiezan a ponerse nerviosos, sobre todo cuando de pronto el amable rostro de aquella joven atractiva mujer se transforma de pronto en algo totalmente diferente, en un rostro extraño que les mira con unos ojos penetrantes, grotescos. De pronto la mujer agradable y atractiva es esta figura extraña, avejentada. Es entonces cuando los niños se dan cuenta que han caído en las garras de una bruja. Aterrados, comienzan a retroceder mientras que aquella figura espectral y horrible se les acerca cada vez más y cada vez más, sin que puedan hacer nada. De pronto, en medio de todo eso, las cosas cambian. Escuchan el ruido de algo que se mueve en la maleza. Los niños sienten todavía más miedo cuando se percatan de que entre la espesa vegetación lo que aparece es una bestia enorme, una especie de enorme lobo, pero es demasiado grande. El hocico es enorme, las orejas, la mirada. Aquella bestia aparece caminando detrás de los niños, que aterrados se están dando ya por muertos. Están en territorio de brujas. Saben que es su fin. En ese instante, la gigantesca bestia aquella hace una especie de movimiento agachándose para saltar como si estuviera atacando a los niños, pero en lugar de caer sobre de ellos, la enorme bestia cae encima de aquella criatura, mujer, llámele como quiera, y comienza a morderla y a desgarrarla. La criatura aquella comienza a proliferar horribles gritos, mientras que la bestia, esta especie de lobo enorme, sigue sosteniéndola con las fauces mientras la agita de un lado a otro. Los niños comienzan a correr en dirección hacia su población, hacia Villaggio Baldora. El lobo viene siguiéndolos mientras agita a aquella criatura hasta que finalmente se desprende parte de la cabeza, parte del hombro y cae el cuerpo sin vida. Los niños continúan corriendo desquiciadamente mientras el enorme animal viene siguiéndolos. Cuando llegan finalmente a Villa Baldora, están bien. No les ha ocurrido nada. Los tres están completos, no los ha mordido aquella criatura, no les ha ocurrido nada. Los niños están aterrados. Cuando todos los habitantes de la aldea salen armados con picos, bielgos, algunas espadas, algunos elementos, los niños describen lo que acaba de ocurrir. Están lívidos. Pero de la bestia aquella no hay rastro, no se observa nada, no se puede ver si está por ahí o no, no hay nada. Los aldeanos comienzan la búsqueda. Se adentran en el bosque armados con antorchas y toda suerte de bendiciones, ajos, lo tradicional para contrarrestar el efecto. A mitad de un claro, encuentran los restos de aquella mujer, si se le puede llamar así. Es evidentemente una persona anciana de facciones toscas, visiblemente lastimada. La bestia la ha destrozado. Sin embargo, no la ha devorado, solamente la ha destrozado. El ataque ha sido brutal. Los niños cuentan lo que ocurrió y cómo, en un principio, se habían encontrado con la hermosa mujer, alegre y bailarina que les había platicado y que con una sonrisa los había convencido de ir acompañándola al claro del bosque. Cuentan cómo aquella imagen agradable y hasta cierto punto gentil, de pronto había dejado de serlo para transformarse en la imagen horrenda aquella deforme, y cómo el lobo
o lo que fuera había saltado. Los habitantes recogen los restos de aquella mujer, los llevan a las afueras del pueblo en donde encienden una enorme hoguera y los calcinan hasta convertirla en cenizas. Sabían lo que era. Según cuenta la leyenda, se trataba de una bruja que estaba cazando niños. Las creencias de aquella región aseguraban que esa era la forma en la que atraían a los niños al bosque para después devorarlos en los actos y ritos de carácter demoníaco. Posteriormente a quemar los restos, los aldeanos prepararon una buena cantidad de alimentos, grandes panes, trozos de queso, abundantes frutos del campo. El que tuvo alguna carne por ahí de un animal la llevó también. Caminaron hasta la orilla del bosque en donde depositaron sobre el tocón de un árbol, es decir, sobre lo que queda tras cortar el árbol, colocaron todo aquello y se retiraron. Al día siguiente no había nada ahí. Cuando los niños preguntaron qué era, la respuesta es: agradezcan. Agradezcan porque tuvieron suerte de encontrarse con un Benandanti y les ha salvado la vida. Las historias de aquella región hablaban de hombres lobos de una forma totalmente diferente a la que la mayoría de las personas creen. En general, la idea del hombre lobo es la de una bestia que despedaza, que mata, que devora y que hace horrores. El caso del hombre lobo Peter Stoop, el caso de la bestia de Gévaudan, el caso de Gilles Granier y de muchos otros hombres lobos que pasaron a la historia por sus atrocidades, generó la idea de que el hombre lobo era terrible, asesino, voraz. Y efectivamente, si hacemos caso de las leyendas y de las historias que se contaban, e incluso de los casos que enjuició Bourget en el siglo XVI y XVII, encontraríamos que muchos de los hombres lobo serían terribles. Si creemos que en algún momento hubieran existido, si dejamos de lado lo racional y creemos que pudieran haber existido, el hombre lobo en general se ha concebido así, pero no era así. Eso es importante. Los hombres lobo feroces y terribles parecían tener un propósito macabro, en tanto que existía una especie de cofradía misteriosa. Sí, una especie de orden de los Benandanti. Estos últimos eran totalmente diferentes. Se cree, según se cuenta en las antiguas leyendas, que los primeros Benandantis aparecieron alrededor del siglo XIII. La leyenda cuenta que el primer Benandanti fue un hombre lobo convertido en hombre lobo por otro hombre perverso, quien había hecho un pacto con el demonio para hacerlo. Este primer hombre lobo malvado habría deseado un compañero para fechorías, para poder andar de los pueblos y devorando gente y matando. Era en parte hechicero, era en parte animal, era en parte un humano perverso, pero el primer Benandanti, aún habiéndose transformado en hombre lobo en la primera luna, cuando ocurrió su metamorfosis, lejos de atacar a las personas, al darse cuenta de lo que se había convertido, al darse cuenta de los horrores que cometían otros hombres lobo, aquel, habiendo sido un hombre de bien toda su vida, habiendo sido un hombre que, según se cuenta, había sido templario, es decir, un caballero guerrero, un sacerdote guerrero, montó en cólera y, desafiando la naturaleza satánica que le había sido infligida al convertirlo en hombre lobo, se habría rebelado y con toda su fuerza y su voluntad habría hecho jirones al hombre lobo que lo convirtió, y a partir de ese momento habría continuado destrozando tanto hechiceras, brujas y todo tipo de afiliados a los clanes de la oscuridad. Aquel primer Benandanti habría rechazado utilizar
esa especie de maldición que le había caído, esa especie de perverso don para dañar a otros y beneficiarse. Siguiendo con sus principios y con sus creencias, cuenta la leyenda que el primer Benandanti habría continuado su lucha, encontrando la forma de contrarrestar la maldad de hechiceros, brujas, hombres lobo y todo tipo de entidades nefastas, persiguiéndoles, buscándoles, yendo al mismo infierno a luchar contra ellos, convertido en lo que se conoció como un sabueso de Dios. Aquel primer Benandanti, sin embargo, no era inmortal, no viviría para siempre, solo un poco más que la vida natural de un ser humano. Sintiéndose viejo, sabedor que el final llegaría y que no habría quien defendiera a los simples mortales de las huestes demoníacas, buscó alguien que lo relevara, pasar el don, entregar aquellas dotes que le permitirían ser el paladín de la defensa de los humanos. Aquel primer Benandanti buscó en todas partes, buscó personas que pudieran ayudarle, sobre todo aquellos que tuvieran tres características principales: la humildad, el valor y la caridad, de tal manera que no buscaran beneficiarse, que no tuvieran miedo a dejar la vida en ello, y que tuvieran la caridad para socorrer, es decir, gentes de bien. Cuenta la leyenda que aquel primer Bonandanti o Benandanti encontró en antiguos hombres pertenecientes a la orden, los caballeros templarios, a sus siguientes sucesores: Italia, Suiza, la región de Lavonia, toda esta parte sería patrullada por ellos, custodiada y velada. Según cuenta la leyenda, los primeros Benandanti eran apenas un puñado, unos pocos, que se fueron dispersando por todas partes, aguerridos guerreros capaces de transformarse en lobo para luchar contra el mal. Los Benandanti continuaron protegiendo las regiones y continuaron viajando hasta lugares tan remotos como lo que hoy en día es Finlandia. Viajaron a Francia, recorrieron toda Italia. En todos los lugares donde llegaron los Benandanti, las cosas comenzaron a tener calma. Alguna vez de pronto algún campesino veía en la distancia a un enorme lobo devorando un venado. Pero los Benandanti, en su día a día, en su estar cotidiano, eran personas comunes, personas de bien. Alguno por ahí sería un capellán en una iglesia, otro era un campesino que labraba la tierra, otro más era un soldado que viajaba con un ejército, algunos más eran personas comunes y corrientes. Los Benandanti también eran mujeres, hombres y mujeres, personas que vivían como los propios campesinos a los que protegían. Había pocas personas realmente que supieran quién era un Benandanti. Solían ser muy cuidadosos y guardar en absoluto secreto el don. Había algunas formas de transformarse. Algunos nacían siendo el Benandanti. Y era muy delicado ese momento, cuando un niño nacía envuelto en el amnio, en esta especie de bolsa. Entonces había que estar pendiente, porque seguramente sería un hombre lobo. Había que cuidarlo para que cuando creciera se transformara en un Benandanti. Así que había algunos, pero si no había cuidado y no se observaba a tiempo, aquella criatura se transformaría en un horrible hombre lobo, en uno que devoraría, sin duda alguna, todo lo que apareciera en su camino. Las historias de hombres lobo que atacaban en estas regiones contrastaban con las historias de los Benandanti y su lucha cotidiana. Sin embargo, el cuidado se ponía, y en más de una ocasión, estos niños que nacieron así, con el paso del tiempo, se transformarían en Benandantis. También, por supuesto, se podía transmitir. Un Benandanti viejo
un hombre lobo, Benandanti, podía escoger a su sucesor. Le pasaría el don y después moriría. Así era. Para pasar el don se requería recitar una oración especial, una oración secreta que no fue pasada a nadie, que se desconoce por completo. Mientras se hacía esta oración, se soplaba sobre un pequeño vaso que se le otorgaba a la persona que se quería transformar. Si la persona lo tomaba, en la siguiente fecha importante se transformaría en un hombre lobo Benandanti. Esa era la tradición, y durante muchos años aquello funcionó bien. Cuando había alguna noticia de un ataque de algún hombre lobo, con frecuencia un Benandanti aparecía y acababa con eso. Pero no siempre era así. Algunas veces el hombre lobo lograba operar sin que los Benandanti se dieran cuenta, y entonces alguien caía muerto. Pero los Benandanti también hacían otra cosa, y eso fue lo que les atrajo tantos problemas. En ciertas épocas del año, los Benandanti cazaban brujas, brujos y hechiceros. Según cuenta la leyenda, estos, a veces, eran totalmente desconocidos de la gente. Por lo tanto, cuando un hombre lobo Benandanti atacaba a uno de ellos, los aldeanos creían que era un hombre lobo feroz, terrible y malvado, que había devorado a alguien sin saber que ese alguien era un hechicero. Y como consecuencia, los rumores comenzaron a circular por todas partes. Se hablaba de los ataques de hombres lobo, se hablaba de que llegaba una carnicería de hombres lobo. Y así es como, poco a poco, se fue creando esta idea del hombre lobo perverso, del hombre lobo maldito. Pero los Benandanti tenían una serie de normas muy precisas. A lo largo del año, ellos podían seleccionar, por ejemplo, si se transformaban o no. Solamente había 4 fechas en las que invariablemente tenían que tomar precauciones porque se transformarían, pasara lo que pasara. Los sabuesos de Dios, como eran conocidos, tenían fechas específicas. La noche de San Juan, todos los hombres lobo Benandanti tenían que alejarse de los pueblos. Tenían que ir a las montañas, lejos, donde no los vieran, donde no supieran que estaban allí. Esa noche se transformarían invariablemente en hombres lobo. Su misión, viajar al infierno, según cuenta la leyenda, claro. Allí lucharían contra los habitantes del infierno, los demonios, las brujas, los hechiceros. Para tal fin, los hombres lobo Benandanti varones llevarían consigo varas de hinojo, con los cuales lucharían, en tanto que las Benandanti mujeres llevarían ramas de sorgo para su lucha contra los hechiceros. La batalla costaría la vida de muchos, evidentemente. No se irían así nada más. En la batalla sabían que habría pérdidas, pero era invariable. Otra de las noches importantes era la noche de Santa Lucía. En la noche de Santa Lucía, el 13 de diciembre, los Benandanti volverían a alejarse y volverían a luchar en esta batalla por equilibrar el bien y el mal. Su misión, evitar que los hechiceros y las brujas afectaran los cultivos, afectaran la natalidad de la gente, que afectaran la natalidad de los animales. Era una lucha por la supervivencia. Y lo hacían bien. Sin embargo, las historias que se habían contado habían comenzado a permear. En algún momento de 1620 y tantos, los Benandanti fueron llevados a juicio en Friuli. Varios de ellos fueron cautivos. Incluso algunas familias en donde había hijos fueron llevados a juicio. Hombres, mujeres, niños fueron llevados a las prisiones y comenzaron a interrogarlos. Para los jueces era indistinto si alguien se transformaba por perversidad o por bien. Ahí, en los juicios de Friuli, cerca de Venecia, en la actual Venecia, muchas personas fueron
torturadas para que confesaran. Primeramente, los Benandanti negaron ser hechiceros y, ofendidos, aseguraban ser una especie de mano guerrera de Dios. Pero para aquellos jueces de la Inquisición, eso no tenía sentido. Las torturas siguieron. Algunos pocos confesaron cosas que no eran ciertas, con tal de que dejaran de torturarlos. Muchos otros de los que fueron cautivos en aquel momento murieron sin haber confesado nada y sin haber aceptado nada, siendo quemados en la hoguera. Otros, atormentados, terminaron confesando cosas que nunca habían cometido y finalmente fueron ejecutados. Los Benandanti se retiraron. Aquellos que habían luchado, aquellos que habían librado grandes batallas en contra de los hechiceros, se fueron alejando poco a poco, retirándose a las zonas de las montañas, apartándose a donde nadie los viera. Los Benandanti fueron muriendo de viejos. Los antiguos hombres lobo Benandanti, que en un tiempo fueron el terror de las hechiceras y los brujos, se alejaron y murieron. No todos, obviamente. Algunos pocos siguieron adelante. Después de 15 largos años de persecuciones, juicios, hogueras, torturas, se pensó que los Benandanti, los hombres lobo Benandanti, habían sido exterminados. Evidentemente, la maldad siguió creciendo, pero no era así. Los Benandanti no habían desaparecido, simplemente molestos, ofendidos, heridos en lo más profundo, se habían alejado de los seres humanos. No habían muerto todos. Para consuelo de las personas, algunos pocos se habían negado y habían seguido con aquello. Prueba de ello es que en 1691, en Livonia, actualmente cerca de Suiza, cerca del mar Báltico, hubo un incidente muy raro. El incidente conocido es como el incidente del Old Thies. Fue un juicio muy extraño. Old Thies era un hombre viejo, campesino, austero, conocido por ser una buena persona. Quienes lo habían tratado además lo respetaban mucho porque era un curandero. Old Thies era el hombre que sabía cómo aliviar el dolor de una persona, que sabía cómo ayudar a que un animal enfermo de un hato de ganado se curara, que podía decir si el bebé venía bien y ayudar si no venía bien. Era el hombre al que ibas a ver si tu esposa no podía tener hijos. Era un buen hombre. Pero en aquel año de 1691, Old Thies fue llevado a un juicio. Un hombre lo acusaba de haberlo agredido. Thies era un hombre muy fuerte, además, muy robusto, que alegó en su defensa que él había luchado con aquel hombre que era un hechicero y que aquel hombre lo había agredido golpeándolo con el palo de la escoba, rompiéndole la nariz. Cuando los jueces se acercaron acompañados de los doctores de aquella época, pudieron confirmar que Thies tenía fracturada la nariz. Pero lo que más sorprendió a todos es lo que a continuación dijo el viejo Thies, cuando comentó que él había ido detrás de aquel hombre porque era un hechicero, y Thies era un sabueso de Dios. Los jueces inquisitoriales aquellos nunca habían oído semejante cosa. Había caído en el olvido. Tenga en cuenta que la gente vieja vivía 40 años. Así que había quedado atrás, muy atrás, la persecución. Había quedado atrás las historias de los Benandanti, de los hombres lobo. Muchos de ellos nunca habían oído hablar de eso. Así que cuando Thies les dice que él es un hombre lobo
Pero un hombre lobo bueno que lucha contra el mal y que en invierno en San Juan viaja al infierno junto con otros hombres lobo para luchar contra los demonios y contra las brujas, los jueces no saben qué pensar. No saben si reírse, no saben si mandar a que lo cuelguen de una vez. Y comienzan a preguntar a las personas y las personas comienzan a decirles que el viejo Thies es un gran tipo, que es una buena persona, que es un hombre correcto y caritativo, que nunca le ha hecho daño a nadie. Pero cuando regresan a preguntarle a Thies, este no duda en insistir su historia y comienza a contar cómo él, muchos años atrás, había sido convertido en un Benandanti. ¿Cómo había sido eso? Él no era un guerrero, pero era un buen hombre. Al llegar a una taberna en un paraje solitario, encontró a un hombre muy anciano, muy anciano, caído a la orilla de un camino, en una noche muy fría. Thies, siendo un joven de unos 20 años en aquel entonces, no dudó en quitarse el abrigo y socorrer a aquel anciano, para después, apoyado en su hombro, llevarlo a una taberna en donde le sirvieron comida caliente y pudieron estar a salvo del inclemente frío. Es una región muy fría. En el invierno la gente puede morir fácilmente por el frío. Estando allí, aquel hombre le preguntó si era un buen hombre, a lo que Thies respondió que creía serlo. Le preguntó si desearía ayudar a muchos otros seres humanos, a lo que Thies respondió que con gusto lo haría. Aquel hombre le preguntó si estaría dispuesto a luchar como un guerrero, a lo que Thies respondió que lo haría con gusto. Aquel hombre le preguntó si estaría dispuesto a dar su vida por los otros, a lo que Thies respondió que lo haría si fuera necesario y con ello pudiera ayudar. Aquel viejo le preguntó, ¿te gustaría ser rico? A lo que Thies respondió, no me interesa. Entonces aquel hombre le ofreció una pequeña taza con bebida y le dijo, ¿quieres luchar por el bien? Bebe esto si es que tienes el valor. Y entonces recitó una oración y le dio a beber aquello. Thies contaba en el juicio haber bebido aquello y tras haberlo bebido escuchar que el viejo le decía, ahora eres como yo. Y entonces el viejo murió. Thies no entendió de qué se trataba hasta cuando llegó precisamente la noche de Pentecostés, el 23 de mayo, noche en la que, estando en su casa en el campo, de pronto comenzó a transformarse. Días después se daría cuenta que se había transformado en un Benandanti. En 1691, durante los juicios de Livonia, Thies aseguraba tener al menos 80 años, el doble de lo que vive una persona, ser un hombre fuerte y sano, y seguir luchando. Él aseguraba que para luchar contra las brujas utilizaba una vara de otra planta, si estoy en lo correcto, enebro, y aseguraba que todavía había muchos. Los jueces, sin embargo, no entendieron bien a bien de qué se trataba, y tras volver a interrogarlo en varias ocasiones, según consta en las actas del juicio de Livonia, Thies siempre reconoció lo mismo, ser un hombre lobo, un sabueso de Dios que luchaba contra el mal. Los jueces molestos preguntaron, ¿eres un buen luterano? Tenga en cuenta que esta región se había convertido durante la época de la Reforma al luteranismo, y la cacería de brujas era una actividad cotidiana con miles de personas ejecutadas en la hoguera. Liechtenstein prácticamente se quedó sin hombres y sin mujeres adultos cuando hubo una cacería de brujas. Así que tener a este sujeto diciendo que era un hombre lobo era equivalente a tener una sentencia de muerte. Sin embargo, los jueces no estaban seguros de esto. Volvieron a preguntarle, ¿asistes al servicio los domingos? A lo que Thies respondió, soy muy viejo, no entiendo qué es esto. No sé a lo que se refieren. Adoro a un solo Dios.
que está en los cielos, y al que sirvo siendo su sabueso fiel y feroz. Los jueces, esta Inquisición luterana, acostumbrada a ejecutar gente, de forma sorprendente, no ejecutaron a Thies. Ordenaron que le dieran latigazos y que lo expulsaran de la aldea en la que vivía. Cuando Thies fue azotado y liberado, sus últimas palabras fueron: nunca más ayudaremos, nunca más un Benandanti. Se cuenta que Thies no transmitió el don a nadie y que con él morirían los últimos Benandanti. Por lo tanto, según contaba la leyenda, al morir el último de los Benandanti, la maldad quedó libre en el mundo. ¿Qué le parece a usted? Es una historia un poquito diferente de los hombres lobo que conocemos. Siempre hemos oído hablar de la bestia de Gévaudan, de Peter Stub. Siempre hemos oído hablar de Gilles Granier devorando niños y haciendo atrocidades. Pero detrás de todo esto, desde 1500 y pico, existía una leyenda acerca de los hombres lobos buenos que velaban por el bien de la humanidad. Es una historia interesante, ¿no cree? En fin, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado esta noche, que nos han acompañado a través de la página de Facebook, en donde vemos una comunidad que nos encanta ver, que se saludan, que se platican, que llevan una convivencia asombrosa y que nos alegra enormemente, porque esto es dentro de Relatos del Lado Oscuro. Nos alegra mucho ver a nuestros seguidores de YouTube comentando, pidiendo cosas. Nos encantaría estar ahora mismo en cabina recibiendo las llamadas de nuestro público tan querido de la HR, pero bueno, pronto habrá oportunidad de volver a cabina, de volver a estar con ustedes, de poder tomar llamadas. Todo esto que tanto nos ha gustado como un grupo de personas, no como un programa aislado, sino como un grupo de personas. Aprovecho también para invitarle a que nos visite en el canal de YouTube, en donde tenemos programas los lunes y los miércoles que solo se transmiten ahí, y que además, bueno, hay cosas muy interesantes con imágenes, con documentos, con muchas cosas agradables. Muy buenas noches a todos y que descansen en paz.